La extraña hermanita de Bárbara Cartland, capítulo 3. ¡Maldición!, exclamó Lord Lotter disgustado, retirando la silla de la mesa de juego. Te debo ya 5.000 guineas, no puedo seguir jugando. ¿Huyendo como un cobarde, Lotter?, replicó Sir Mercer Heron con desprecio, mientras el rostro juvenil de Lord Lotter se encendía de ira y los espectadores del Club Crockford se ponían rígidos. Yo no me atrevería a decir eso, se oyó decir a una voz desde la puerta. Si usted lo hubiera visto en Waterloo, Heron, comprendería que en realidad está frente a un héroe. Sir Mercer Heron volvió la cabeza para ver quién decía eso, y sus labios se apretaron antes de exclamar con frialdad: «Ah, es usted, Meridel. ¿Puedo atreverme a preguntar qué le incumbe a usted eso?» «Tony Lotter y yo peleamos juntos», contestó Lord Meridel, avanzando hacia la mesa cubierta por un paño verde. Uno experimenta cierta camaradería en el campo de batalla, que nunca será entendida por los caballeros de Inglaterra que permanecieron con toda comodidad en su cama, mientras nosotros nos jugábamos la vida por salvar al país. También se necesita valor para confesar que no se puede perder más dinero. Alabo la valentía de Tony, y si usted está tan ansioso de seguir jugando, yo tomaría su lugar. El marqués no había levantado la voz en ningún momento, hablaba tranquilo, subrayando con parsimonia sus palabras. La última vez que usted y yo jugamos, Heron, continuó diciendo, fue usted quien salió huyendo, si mal no recuerdo. Sir Mercer Heron se levantó de la mesa con las facciones contraídas de cólera, y los ojos entrecerrados pero relampagueantes. No tengo deseos de jugar con usted, señor marqués, afirmó. Su insolencia hace insoportable su compañía. Furioso lo miró por un momento más, para luego volverse y dirigirse a la puerta. El marqués de Meridel se echó a reír. «No debiste jugar con ese descarado advenedizo, Tony», dijo un momento después. «A los hombres como él hay que atacarlos de frente». «Si me lo preguntas, Meridel, yo diría que lo sorprendiste por la retaguardia», exclamó riendo el duque de Wellington desde un sillón de cuero donde estaba arrellanado. «De cualquier modo, su señoría se ha retirado por ahora», comentó el marqués con voz alegre. Luego se acercó a Lord Lotter y en voz baja y más seria le murmuró: «Ven, vamos a tomar un trago, Tony. Tenemos que pensar en cómo vas a conseguir 5.000 guineas en una semana». Lord Lotter se puso muy pálido, como si de pronto se sintiera físicamente enfermo ante la magnitud de su deuda. «Perdóname», se excusó con voz temblorosa y salió de la habitación, seguido por la mirada del marqués. «Se ha comportado usted muy dignamente defendiendo a ese muchacho, Meridel», dijo una voz profunda a sus espaldas. El marqués se volvió y vio que le hablaba uno de los miembros más antiguos del club. Era un juez retirado, muy respetado por todos. «No sé por qué permitió usted que un tipo como Heron se hiciera miembro de este club», dijo Lord Meridel. «No solo es un advenedizo, sino un oportunista, muy dado a ganar dinero a los miembros más jóvenes e inexpertos. Los jóvenes necesitan saber enfrentarse a gente como él». «Sí, lo sé», contestó el marqués, «pero Tony es un muchacho muy ingenuo y no está preparado para una cosa así». «¿Por qué no le recomienda que vuelva al campo?», sugirió el juez. «Conozco a su madre. Vive en una eterna angustia por lo que podría suceder a un joven en medio de esta alegre y despreocupada sociedad. Además, Lotter no es el único hombre que debería ocuparse de sus propiedades en el campo. Por los comentarios que he oído, la hierba ya está muy crecida alrededor del castillo de Meridel». «¿Quién le dijo tal cosa?». «Tengo muchos amigos en Hertfordshire», contestó el juez. «¿Por qué no va a constatar mi afirmación? Esta es una bella época para ver el campo. Por otra parte, debe tener en cuenta que el ojo del amo engorda el caballo». El marqués le hizo una reverencia forzada. «Es evidente, señor, que usted está más enterado sobre mis propiedades que yo mismo», respondió con voz tranquila, pero una ira sorda se ocultaba tras su expresión. Salió de allí. Al llegar a su carruaje ordenó: «A Carlton House». Su intención desde un principio había sido ir allí, ya que el regente lo había invitado a una de sus fastuosas recepciones con las que los miembros del Button ya estaban familiarizados.
El marqués se culpó 1000 veces por su torpeza al detenerse en Croxford. El resultado había sido mezclarse en una discusión con Sir Mercer Heron y en una desagradable conversación con el juez. Como era honrado consigo mismo, reconocía que habían sido las palabras del juez las que realmente le habían irritado. Le habían hecho evocar la primavera, cuando los jardines se convertían en un enorme panorama de belleza y colorido. Recordó las lilas blancas y moradas, los duraznos y los almendros en flor, con sus capillos color de rosa, haciendo un bello contraste con el azul del cielo, los narcisos cubriendo el parque con sus trompetas doradas, y más allá, el castillo gris e impenetrable. Esa fortaleza que había sido su hogar, el lugar al que durante 20 años había amado intensamente, hasta que la desgracia cayó sobre él. Al detenerse el carruaje, abrió la puerta un lacayo con un uniforme real. Los reflejos de las luces de los salones hacían parecer amarillas las blancas columnas de la entrada. Atravesando el vestíbulo entre la multitud de sirvientes y empleados allí presentes, entró en Carlton House. Cortinajes azules bordados con doradas flores de lis, jarrones de oro macizo con plumas de avestruz, muebles forrados de raso rosa, salones adornados con floridas guirnaldas, columnas doradas, un friso de esfinges que rodeaban un busto de Minerva. Todos fueron testigos del recorrido del marqués, cuando éste iba al encuentro del regente. Las mujeres se inclinaban a su paso, llamándole por su nombre, tendiéndole sus manos enguantadas con sus vestidos de talle alto, de tonos pastel, que semejaban ramilletes de flores multicolores. La belleza femenina parecía realzada por los cuadros traídos de todo el mundo por el príncipe, en una colección sin parangón, que todavía no había pagado. No había señales del regente. De pronto una voz imperiosa exclamó: «¡Julius!». El marqués se volvió, encontrándose frente a una exquisita figura vestida con una elegante creación de gasa plateada que revelaba un cuerpo esbelto y voluptuoso. Un collar de esmeraldas adornaba su cuello blanco y largo. «Julius, pensé que ya no vendrías. Me dijiste que llegarías temprano». «Perdóname, Sibyl», contestó el marqués, llevándose a los labios la mano enguantada. «Me entretuve en el camino». Lady Sibyl era una hermosa morena de cabellos ensortijados. Su rostro de clásica belleza mostraba un aire oriental, debido a sus ojos algo achinados. «Lo importante es que has llegado», dijo. «¿Me llevarás a casa?» «Será un honor», afirmó el marqués con galantería. Sin embargo, la expresión posesiva de ella le hizo sentirse incómodo. En general, a él no le afectaban los chismes, pero no deseaba exponerse al menosprecio de los miembros más conservadores de la alta sociedad londinense, que, aunque dispuestos a ignorar las imprudencias del regente, eran muy rígidos respecto a la conducta de los demás. «¿Dónde está su Alteza?», preguntó el marqués. «Coqueteando en algún rincón con la infatigable Lady Hereford», contestó Lady Sibyl con sarcasmo. «¿Has oído el último rumor? Lord Grey la llama el secreto pestilente que hay detrás del trono». «¡Cállate!». El marqués se sintió turbado ante la imprudencia de su compañera. Tales juicios no se mencionaban en Carlton House, ni siquiera en voz baja. Sin embargo, sus ojos brillaban con alegría. Todo Londres estaba hastiado de Lady Hereford, y su influencia sobre el regente era tema de incontables anécdotas. «Necesito encontrarlo», dijo el marqués. «Iré contigo», se ofreció Lady Sibyl, y avanzaron juntos entre la concurrencia que llenaba las habitaciones. Lady Sibyl Sheraton era viuda. Su marido había muerto en combate, y se decía que su muerte se había adelantado al inevitable fin de su matrimonio. Antes de la muerte de éste, Lady Sibyl había descubierto que el grupo que rodeaba al príncipe de Gales y Carlton House eran muy de su agrado. El único problema era que su matrimonio con un apuesto oficial de la Guardia Real, del que se había enamorado con locura, no le proporcionaba el dinero necesario para pagar sus constantes derroches. Su padre había muerto endeudado, y solo su hermano había heredado lo poco que quedaba de las posesiones familiares. Todos esperaban que Sibyl se casara con un hombre rico, que resolviera los problemas económicos que les agobiaban. Pero Sibyl había permitido que su corazón se impusiera a su cabeza. Por fortuna, la guerra la había salvado de las inevitables consecuencias de su imprudencia.
Ahora no volvería a cometer el mismo error. Estaba decidida a conseguir las dos cosas imprescindibles para disfrutar del tipo de vida que le gustaba: posición y dinero. Y a su juicio, era el marqués de Meridel la persona indicada para proporcionárselo. Además, el marqués de Meridel resultaba tan atractivo como en el pasado lo había sido su marido. La dificultad principal consistía en que el marqués no demostraba interés en formalizar la relación que ambos mantenían. En ningún momento le había propuesto matrimonio, aunque Sibyl se reprochaba el haber sucumbido con tanta facilidad al deseo físico que los uniera desde un principio. Tenía la inquietante impresión de que, de mostrarse evasiva y difícil, él la habría abandonado por una mujer más accesible. Habían llegado al invernadero de la casa, un lugar hermoso que era motivo de justo orgullo para el regente. El marqués se detuvo buscando con la vista a su anfitrión. «Julius», dijo Lady Sibyl con su acostumbrado tono imperioso, «¿no me has dicho cómo me encuentras esta noche?» «Muy hermosa», contestó el marqués maquinalmente, y al advertir el mohín de disgusto de Lady Sibyl, agregó: «Perdóname, esta noche estoy un poco alterado». «¿Por qué?», preguntó ella con visible inquietud. «No es nada relacionado contigo», afirmó él evasivo. «Quiero saberlo», insistió ella. «Mírame, Julius. Sabes bien que no resisto tu indiferencia». «No es indiferencia», protestó el marqués. La miró suavizando su voz. «Estás muy bella esta noche, Sibyl, y lo sabes mejor que nadie. Las esmeraldas que te sientan de maravilla. Me alegro de que me hayas convencido de regalártelas. Fue un obsequio maravilloso». La voz de Lady Sibyl se tornó acariciante y seductora. «Recuérdame darte las gracias una vez más». Había una franca insinuación en sus palabras, pero el marqués no respondió a ellas. Volvió a observar a su alrededor y exclamó: «¡Ah! Ahí está el príncipe». En el extremo opuesto del invernadero, iluminado con farolillos de colores, había una mesa circular con viandas servidas en fuentes de oro y un gran jarrón con flores en el centro. El regente, con una copa en la mano, se dirigía hacia una de las mesitas colocadas a un lado. Era un hombre gordo y rubicundo, pero de presencia imponente. Llevaba la cinta de la Orden de la Jarretera y su gran estrella sobre el pecho. A pesar del ruido que hacían 4 de las orquestas, de las conversaciones y de las risas, el marqués podía oír el estallido de las botellas de champán a ser abiertas. El sonido le recordó los cañonazos en Francia, pero, olvidando el doloroso recuerdo, se encaminó hacia su anfitrión. «Meridel», exclamó al verle, «pensé que te habías olvidado de mi invitación para esta noche». «Imposible no recordar tal honor», contestó el marqués, haciendo una reverencia. «Hace ya algún tiempo que he llegado, pero Su Alteza Real estaba ocupado en tan deliciosa compañía y no quise molestarle». Miró a Lady Hereford, que le extendía la mano para que se la besara, mientras le observaba con expresión coqueta por encima de su abanico. «Siempre comento a Su Alteza Real que usted posee una delicadeza olvidada por mucha gente de aquí», dijo sonriendo Lady Hereford. El marqués percibió que se refería a la gente que había tratado de impedir su idilio con el regente, un idilio intenso y costoso sin duda. «Milady es extremadamente bondadosa», murmuró el marqués, «y tal vez interceda por mí a un favor especial que vengo a solicitar a Su Alteza». «¿Un favor?», preguntó el regente, que detestaba hacerlos. «Es solo una pequeña petición, señor», explicó el marqués. «Deseo que Su Majestad me disculpe de no cumplir con su atenta invitación de acompañarle a las carreras dentro de 2 días». «¿No quieres ir conmigo? ¿Por qué? ¿Tienes un compromiso más interesante?», preguntó el regente con cierto sarcasmo. «Eso sería imposible, señor», exclamó el marqués. «Lo que sucede es que necesito ir a mi casa. Me avisaron que hay asuntos urgentes que atender allí. No renunciaría al placer de ir a las carreras con Su Alteza Real, de no ser por estos problemas». «En ese caso», dijo el príncipe con aire benevolente, «tienes mi autorización para no acompañarme el miércoles. Te vamos a echar de menos, Meridel. No te entretengas demasiado por ahí». «Mi visita será lo más breve posible», prometió el marqués. «Así me gusta.
La mano regordeta se apoyó por un momento en su hombro. Entonces el regente continuó avanzando hacia una de las mesitas laterales con Lady Hereford cogida de su brazo. Mientras el marqués le seguía con la vista, Lady Sybil se acercó a él. «Oí lo que dijiste», murmuró. «¿Qué ha sucedido en tu casa?» «Eso es lo que voy a averiguar», contestó el marqués. «Iré contigo», anunció Lady Sybil. «Te aseguro que ya estoy harta de la temporada social. Después de todo, no es más que una larga serie de fiestas todas iguales». «Pues en el castillo sí que te aburrirás», le aseguró el marqués. «No he estado allí desde que mi Se detuvo y entonces añadió: «Desde hace 7, casi 8 años». «¿Tanto tiempo?», exclamó Sybil. «Estuve en el extranjero la mayor parte del tiempo», explicó el marqués, tratando de justificarse más a sí mismo que ante su compañera. «Así que no tienes idea de lo que ha sucedido en estos últimos 8 años». «¿No es cierto?», exclamó Lady Sybil. «¡Qué emocionante! Es casi como descubrir un nuevo mundo. Además, he oído que Meridel es magnífico y me gustaría conocerlo». «No puedes venir sola conmigo», protestó el marqués. «¿Quién lo sabría?», preguntó Lady Sybil. «Nadie en Londres necesita enterarse, y las personalidades del condado no te esperan por allí, a menos que anuncies tu llegada. Pero si piensas que necesitamos compañía de respeto, mi querido Julius, entonces llevemos a Richard». «No, Sybil, escucha», empezó el marqués, pero con su acostumbrado ímpetu Lady Sybil ya estaba llamando al joven alto y apuesto, que se encontraba de pie entre 2 macetas de flores. «¡Richard!», exclamó ella. Richard se acercó con una sonrisa iluminando su pálido rostro. No había la menor duda de que era un aristócrata joven y elegante, con su corbata atada a la perfección, el alfiler de pedrería y la leontina tintineante. «Soy su servidor, mi lady», dijo a Lady Sybil, y después se volvió hacia el marqués. «¿Dónde has estado, Julius? Te busqué por todas partes desde mi llegada». «Tenemos un plan», intervino Lady Sybil antes que el marqués pudiera hablar. «Julius tiene que visitar su castillo. Intento ir con él, y deseamos que usted venga con nosotros, ya que Julius teme estar a solas conmigo y comprometer su inmaculada reputación». «Yo no he dicho tal cosa», protestó el marqués. Richard Huntingdon se rió. «Es una espléndida sugerencia. Está haciendo demasiado calor en Londres». «Vámonos entonces», sugirió el marqués. «¿Hablaste ya con el príncipe?» «He cumplido con todas las formalidades de una reunión como esta, incluyendo el besar tantas manos como para que me duelan los labios». «¿Por qué esa repentina decisión?», preguntó un momento después. «Una vez dijiste que no querías saber más de hogares ancestrales. Aunque con una casa como Meridel, es natural que te sientas nostalgia de volver al hogar». «Sí, por supuesto», comentó el marqués. Había algo en el tono de su voz que hizo que Lady Sybil lo observara con atención. «Hay siempre algo misterioso en él», pensó. Aún en sus momentos de mayor pasión, percibía que él guardaba para sí, que ella no podía alcanzar ni comprender. Tal vez el castillo le revelaría el misterio. También era probable que a solas en el campo le resultara más fácil arrancarle la petición de matrimonio. Recordó el montón de cuentas que llenaban 2 cajones completos de su escritorio, a los acreedores más inoportunos cada vez. Les contó que pronto cambiaría su situación, y decidió conseguir la declaración del marqués antes de que transcurriera un mes. «Te llevaremos a tu casa», dijo él. Lady Sybil hubiera querido acompañarlos a Meridel House para discutir el viaje, pero advirtió con agudo instinto femenino que esa noche el marqués no se interesaba demasiado por ella. No obstante, los labios del marqués besaron su mano desnuda durante un largo instante, cuando la despedía en la puerta de su casa. A pesar de la presencia de Richard y de los criados, Lady Sybil apoyó su mejilla en la de él. «Buenas noches, mi amor», murmuró. «Estaré lista para ti». «¿De veras quieres acompañarme?», preguntó el marqués. «Te advierto que en el castillo no encontrarás comodidades». Lady Sybil comprendió que era una simple excusa para ir solo. «No, no debes ser egoísta», protestó ella.
Richard y yo nos intranquilizaríamos si te fueras tú solo y no supiéramos en qué diabluras andas metido. Envía tu carruaje a recogerme a las 10 de la mañana. ¿O habías planeado que viajáramos en tu faetón de pescante alto? Sabía cuál iba a ser la respuesta aún antes que el marqués abriera la boca. Muy bien, iremos en el faetón. Suspiró resignado y añadió: pero manda otro carruaje para mi equipaje y mi doncella. Solo Dios sabe cómo llegaré con el sol y el viento golpeándome en la cara. Cuando el carruaje partió de la casa de Lady Sybil hacia la del marqués, Richard Huntington preguntó inquisitivo: ¿crees que es prudente lo que haces, Julius? ¿Llevando a Sybil conmigo?, preguntó. Por supuesto que no. Es una soberana tontería. Pero ella insiste, y si desea comportarse escandalosamente, ese es su problema, no el mío. Ella intenta casarse contigo, declaró Richard. Supongo que tú lo sabes. Nunca me casaré con nadie, aseguró el marqués con firmeza. Nunca he hablado de esto, Richard, y no intento volver a hacerlo. Pero por razones que no deseo divulgar, jamás podré casarme con Sybil ni con nadie. ¿Pero por qué?, preguntó Richard. ¿Por qué? Ese es mi secreto, afirmó el marqués. Y Richard, te agradecería muchísimo si no nos acompañaras mañana. Fue Sybil la de la idea, como recordarás. Quiero ir solo al castillo. Si Sybil insiste en acompañarme, allá ella, pero por esta vez al menos preferiría no ofrecerte mi hospitalidad. Está bien, si así lo deseas, contestó Richard muy serio. No, por favor, no me malinterpretes, suplicó el marqués. Tú eres mi más viejo y más querido amigo, y no hay nada que yo no quisiera compartir contigo, pero mañana necesito ir solo a casa. Y con Sybil, agregó Richard. El marqués se encogió de hombros y sonrió, pero había más amargura que buen humor en su sonrisa. Tal vez no sea mala idea que Sybil venga conmigo. Después de todo, terminó diciendo, y Richard no pudo sacarle ninguna aclaración más. El día amaneció tibio y despejado. Lady Sybil se puso muy contenta al salir de su casa y ver el faetón en la puerta. Era un carruaje construido para alcanzar gran velocidad, de elegantes líneas con ruedas amarillas y un tiro de alazanes exactamente iguales. «Esta es toda una aventura», exclamó Sybil al llegar junto al marqués, que la esperaba al pie de la escalinata. Estaba muy atractiva, con un gran sombrero de paja, adornado con cintas atadas bajo la barbilla y que caían sobre su chaqueta color fresa. Cuando cruzaron la avenida del parque, el marqués se alegró de que fuera tan temprano, porque así la gente de la alta sociedad no transitaba aún por el lugar. De haberlos visto juntos, las malas lenguas hubieran insinuado, desde luego, que se fugaban para casarse. Esa mañana había una sonrisa amarga en sus labios, como si disfrutara de algún chiste negro que solo él conocía. Sus ojos estaban ausentes y sombríos, como si el viaje no le ofreciera ningún atractivo. «¿Dónde está Richard?», preguntó Lady Sybil. «No viene», contestó el marqués. «Preferí que fuéramos solos». Sybil puso cara de satisfacción y le hizo una leve caricia. «Eso era lo que yo deseaba también», contestó ella, «pero temía que tú no lo aprobaras». «Como ya te he dicho, no va a ser nada cómodo para nadie. Si alguien supiera esto, pero no lo sabrán. He ordenado a mis criados que digan a todo el mundo que mi abuela está enferma y que he ido a visitarla». «Oh, Julius, divirtámonos», exclamó Lady Sybil con repentino entusiasmo. «Son tan pocas las veces que estamos solos. Esta noche podrías hablarme de ti mismo, un tema sobre el cual eres muy reservado. No es un tópico que me resulte interesante». Había algo en el tono de sus palabras que reveló a Lady Sybil que él no quería seguir hablando del asunto. Comieron en una pequeña posada poco después del mediodía. Lady Sybil hizo evidentes esfuerzos por entretenerle durante el almuerzo con chismes y con anécdotas del mundo social, pero él permaneció melancólico. Notó que bebía en exceso mientras comían, algo que casi nunca hacía. Después de ponerse su capa de viaje y coger su sombrero para salir de la posada, había bebido un vaso más, de un solo trago y rápido, y actuando de una manera poco común en él, ya que sus modales eran siempre impecables,
Había salido al patio delante de ella. Los caballos ya estaban listos. Ayudó a Lady Sybil a acomodarse antes de ocupar el asiento del conductor y coger las riendas. Era famoso por su habilidad en el manejo de los caballos, pero Lady Sybil nunca le había visto conducir a tanta velocidad. Las ruedas parecían volar por los blancos y polvorientos caminos, hasta que de pronto cruzaron las grandes verjas que franqueaban la entrada de la propiedad. Para sorpresa de Lady Sybil, en lugar de coger el sendero que conducía directamente al castillo, el marqués pareció cambiar de opinión. Se volvieron para internarse por el parque, a través de angostos senderos desde los cuales se podía divisar de vez en cuando las torres del castillo. —¿A dónde vamos? —preguntó Lady Sybil. —No tenemos ninguna prisa —contestó el marqués. Ella advirtió que él estaba posponiendo la llegada al castillo. Cruzaron un bosque encantador lleno de álamos plateados, y de pronto escucharon voces. Ante ellos apareció un estanque rodeado por arbustos floridos y sauces llorones que colgaban sobre sus aguas. El verde primaveral de sus hojas contrastaba con las aguas bañadas por el sol. Se escuchó de nuevo el sonido de una voz alegre y descubrieron a alguien que se encontraba en lo alto de una roca. Era una pequeña figura. Era muy delgada, blanca como el marfil, de pie en el borde de la piedra, con una abundante cabellera de color rojo dorada cayéndole sobre los hombros. Estaba desnuda por completo y hablaba con otra niña sentada en la orilla del agua. Esta última mantenía las piernas desnudas chapoteando en el agua, que brotaba formando una cristalina cascada. —¿Me zambullo? —preguntó la figura desde lo alto de la roca. Uno de los caballos del marqués sacudió la brida y el sonido llegó a través del agua. La figura desnuda se puso rígida, miró hacia el lugar de donde provenía el ruido y se lanzó al agua. Por un momento su cuerpo se arqueó en el aire contra el fondo verde de los árboles, antes de que se lanzara al agua como una flecha. Fue un movimiento de gran belleza, un movimiento tan hermoso como inesperado. Lady Sybil lanzó una exclamación ahogada. —¿Quién era? —preguntó. El marqués, que estaba mirando ahora, no hacia donde había estado de pie la nadadora, sino hacia la niña sentada junto al agua. —No tengo idea —respondió con frialdad, y tocó los caballos con su látigo.